Percy Fawcett, el hombre que sirvió de inspiración para crear héroes exploradores. Percival Harrison Fawcett, Torquay, 18 de agosto de 1867, Río Xingu, Brasil, 29 de mayo de 1925, más conocido como Percy Fawcett, fue un teniente coronel, arqueólogo y explorador inglés. Fawcett junto con su hijo Jack y el amigo de este, Rolly Remo, desaparecieron en circunstancias desconocidas en 1925 durante una expedición para encontrar Z, nombre que le dio a una antigua ciudad perdida que creía ser El Dorado, en la selva inexplorada de Brasil. Fawcett nació el 18 de agosto de 1867 en la localidad de Torquay del condado de Devon, Inglaterra, hijo de Edward Begg y Mara Fawcett. Recibió su educación en el Newton Abbot Preparatory College. Su padre, nacido en la India, era miembro de la Royal Geographical Society y de él heredó Percy su interés por la aventura y las exploraciones. Su hermano mayor Edward Douglas Fawcett 1866 a 1960 era alpinista, ocultista oriental y escritor de novelas populares de aventuras. En 1886 recibió un destino en la Artillería Real y sirvió en Trincomalee, Ceilán, donde además conoció a su esposa. Más tarde trabajó para el Servicio Secreto Británico en África del Norte y aprendió técnicas de topografía. También fue amigo de los escritores H. Rider Haggard y Sir Arthur Conan Doyle. Este usaría más tarde sus informes como fuente de inspiración para su famosa novela El Mundo Perdido. La primera expedición de Fawcett a Sudamérica fue en 1906, cuando a la edad de 39 años viajó a Brasil. Para cartografiar un área de la selva en la frontera entre Brasil y Bolivia, pampas del río Head, por encargo de la Royal Geographical Society, que había sido comisionada para cartografiar la región en calidad de árbitro imparcial en una disputa fronteriza. Llegó a La Paz en junio. En su expedición de 1907, Fawcett afirmó haber visto y disparado a una anaconda gigantesca de 19 metros de largo, por lo que fue extensamente ridiculizado por la comunidad científica. Describió otros animales misteriosos, desconocidos para la zoología, como un pequeño perro de apariencia felina casi del tamaño de un foxhound inglés, que afirmó haber visto 2 veces, o la araña gigante apasanca, que se decía que había picado a varios habitantes del lugar. Como oficial británico estuvo destinado en casi la totalidad del Imperio Británico, conociendo así medio mundo, aunque encontró su vocación en la Amazonía, el lugar más desconocido del siglo XX. Allí levantó planos y cartografió ríos, montañas y marismas para la Royal Geographical Society. Se puede ver su firma en algunos planos que realizó, como el de la complicada frontera entre Bolivia y Brasil en 1908. Era un hombre alto y fornido, con una mirada penetrante, que parecía inmune a las fiebres que atacaban a cualquier occidental que se aventurase en las selvas de la América del Sur. Los indígenas incluso llegaron a decir que era inmortal, un ser sobrenatural. Fawcett realizó 7 expediciones entre 1906 y 1924. Se llevaba bien con los lugareños, sobre todo gracias a los regalos que distribuía y a su paciencia y comportamiento amable. En 1908, rastreó la fuente del río Guaporé y en 1910 hizo un viaje al río Head, en la frontera de Perú y Bolivia, para encontrar su origen. Después de su expedición de 1913, supuestamente afirmó haber visto perros con narices dobles. Estos pudieron haber sido sabuesos andinos de 2 narices. Sobre la base de una investigación documental, Fawcett formuló sus teorías sobre la ciudad perdida de Z, en Brasil, al inicio de la Primera Guerra Mundial. Ya de vuelta al Reino Unido abandonó la Royal Geographical Society por desavenencias con sus miembros. Regresó al servicio activo, se ofreció como voluntario para el frente en Flandes y encabezó una brigada de artillería, a pesar de tener casi 50 años de edad. Herido en la batalla del Somme por exposición al gas de cloro, lo que afectaría su visión, fue ascendido a teniente coronel por su acción en combate. Después de la guerra, regresó a Brasil para estudiar la fauna y la arqueología local. Fawcett había estudiado antiguas leyendas y archivos históricos, convenciéndose de que una ciudad perdida existió en algún lugar de la región de Mato Grosso, una ciudad a la que puso el nombre de Z. Según el propio Fawcett, su principal fuente escrita era un documento portugués del siglo XVIII, dejado por un grupo de cazadores de fortuna que anduvieron durante 10 años por regiones interiores de Brasil, descubriendo finalmente una antigua ciudad en ruinas, la ciudad perdida del manuscrito 512. Dicho documento fue presentado el 6 de febrero de 1911 ante la Royal Geographical Society y sirvió de base para futuras expediciones.
Para Fawcett, aquella ciudad, o ciudad de Raposo, como prefería llamarla, era una de las varias ciudades perdidas del Brasil, remanentes de una vieja civilización, la Atlántida, cuyo pueblo había degenerado, pero aún conservaba vestigios de un pasado olvidado, en momias, pergaminos y láminas de metal cinceladas. Por otra parte, Aaron Benham, un profesor estadounidense de historia interesado en encontrar los últimos reductos incaicos de Vilcabamba, llegó a Machu Picchu el 24 de julio de 1911, lo que convenció aún más a Fawcett en explorar su teoría. Otro testimonio de la existencia de aquella civilización prehistórica lo representaba para Fawcett una extraña estatuilla de basalto negro, de 25 centímetros de alto, cuyo origen no se pudo identificar claramente. Fawcett la obtuvo de su amigo H. Rider Haggard y la llevaba consigo en su última expedición. Tras recurrir a la ayuda de un psicometrista, también conocida como lectura táctil o psicoscopia, es una forma de percepción extrasensorial caracterizada por la supuesta capacidad de hacer asociaciones relevantes de un objeto de historia desconocida al hacer contacto físico con ese objeto, como según relata Fawcett, averiguó que la estatuilla era de origen atlante. En 1921 Fawcett emprendió una expedición por Bahía, guiándose tanto por el manuscrito 512 como por el testimonio de otro viajero británico, el coronel O'Sullivan Bear, excónsul en Río de Janeiro, quien afirmaba haber visitado una ciudad perdida parecida a la del manuscrito 512, a pocos días de camino de la ciudad de Salvador de Bahía. Según menciona Fawcett en su libro, después de recorrer la región del río Gongoji logró reunir nuevos testimonios de la existencia de ciudades perdidas. El 3 de diciembre de 1924 presentó sus planes para la siguiente expedición, cuya duración se preveía iba a ser de 3 años. En 1925, con el apoyo de un grupo financiero con base en Londres, denominado The Glove, el guante, Fawcett regresó a Brasil con su hijo mayor Jack para realizar una expedición con el propósito de descubrir aquellas ciudades perdidas. Antes de partir, Fawcett dejó instrucciones declarando que, si él y sus compañeros no volvían, no debía enviarse expedición de rescate alguna en su busca, o de lo contrario los rescatadores sufrirían su mismo destino. Siendo un hombre con años de experiencia, Fawcett viajaba con todos los pertrechos cuidadosamente escogidos, como alimentos enlatados, leche en polvo, armas, pistolas de bengalas y, por supuesto, un sextante y un cronómetro para determinar la latitud y la longitud. También escogió personalmente a sus compañeros para esta expedición, ambos elegidos por su salud física, habilidad y lealtad el uno al otro, su hijo mayor Jack Fawcett y el amigo de muchos años de Jack, Rolly Remo. Fawcett escogió solo a 2 compañeros, de modo que podrían viajar más ligeramente y pasar más desapercibidos por las tribus de la selva, algunas de las cuales eran hostiles a los exploradores. En aquel entonces, muchas tribus aún no habían entrado en contacto con los blancos. El 20 de abril de 1925, su última expedición partió de Cuiabá. Además de sus 2 compañeros británicos, Fawcett viajaba con 2 arrieros brasileños y el grupo llevaba consigo 2 caballos, 8 mulas y 2 perros. El 18 de mayo estuvieron en una finca, propiedad de Hermenegildo Galbao, un amigo de Fawcett, conocida como el Rancho Galbao. El último mensaje de la expedición data del 29 de mayo de 1925. Se trata de una carta del explorador a su esposa en la cual le informaba de que estaba listo para entrar en territorio inexplorado acompañado únicamente de Jack y Rolly Remo. La misiva fue enviada con ayuda de un mensajero indígena. Se informó de que estaban cruzando el Alto Xingu, un afluente sudoriental del río Amazonas. La última carta, escrita en Dead Horse Camp, llamado así, puesto que allí se le había muerto un caballo en otra expedición 5 años antes, indicaba su ubicación y tenía un tono optimista. Desde entonces, nunca más se supo de ellos. Muchos supusieron que los indígenas locales los habían matado, ya que en aquel entonces varias tribus habitaban en las cercanías, los calapalos, que fueron los últimos en verlos, o los arumás, suyás, o sabantes, en cuyo territorio estaban penetrando. Ambos jóvenes ya estaban enfermos y caminaban con dificultad. Cuando fueron vistos por última vez, pero no hay ninguna prueba de que fueran asesinados. Es probable que murieran de causas naturales en la selva brasileña. En 1927 una placa de identificación con el nombre de Fawcett fue encontrada en una tribu indígena. En junio de 1933 una brújula de teodolito perteneciente a Fawcett fue encontrada cerca del territorio de los indios Basiari del Mato Grosso por el coronel Aniceto Botelho.
Como se pudo averiguar posteriormente, la placa con el nombre de Fawcett era de la época de su expedición de 1921 y lo más probable es que el coronel la hubiera ofrecido como regalo al jefe de la tribu. En el caso de la brújula, también se pudo probar que había sido dejada antes de que Fawcett se hubiese adentrado en la selva en su viaje final. Expediciones posteriores, explicaciones y teorías. Rumores e informes no verificados. Durante las décadas siguientes, varios grupos efectuaron expediciones de rescate sin resultados. Lo que lograron recopilar solamente fueron varios rumores que no podían ser verificados. Además de relatos según los cuales Fawcett había sido muerto por indios o animales salvajes, existía una historia según la cual Fawcett había perdido la memoria y pasó el resto de su vida como jefe de una tribu de caníbales. Aproximadamente 100 de los potenciales rescatadores perecieron en más de 13 expediciones enviadas para desvelar el destino de Fawcett. Una de las primeras expediciones estaba dirigida por el explorador estadounidense George Mellor Dade en 1927, quien afirmó haber encontrado pruebas de la muerte de Fawcett a manos de los indios Aloique, pero la veracidad de su historia fue pronto puesta en duda. Una expedición de 1951 desenterró huesos humanos que más tarde resultaron no tener relación con Fawcett o sus compañeros. Los indios de la tribu Kalapalo capturaron a la expedición de 1966, pero los liberaron unos días más tarde cuando los expedicionarios les habían dejado todo su equipo. Historia de Villas Boas. El explorador danés Arne Falkner viajó al Mato Grosso en la década de 1960. En un libro de 1991 escribió que supo el destino de Fawcett de boca de Orlando Villas Boas, quien lo había oído de uno de los asesinos de Fawcett. Por lo visto, el coronel y sus compañeros tuvieron un accidente en el río y perdieron la mayor parte de los regalos que habían traído para las tribus indígenas. Seguir el camino sin regalos resultaba ser una violación del protocolo local. Ya que los miembros de la expedición entonces estaban todos más o menos seriamente enfermos, la tribu Kalapalo que encontraron decidió matarlos. Los cadáveres de Jack Fawcett y Rolly Remmel fueron lanzados al río. El coronel Fawcett, considerado un anciano y por lo tanto distinguido, recibió un entierro apropiado. Falkner visitó la tribu Kalapalo y relató que uno de sus miembros había confirmado la historia de Villas Boas sobre cómo y por qué Fawcett había sido asesinado. ¿Los huesos de Fawcett? En 1951 Orlando Villas Boas supuestamente recibió los huesos restantes del esqueleto de Fawcett y los hizo analizar científicamente. Según se afirma, el análisis confirmó que los huesos pertenecían a Fawcett. Sin embargo, Brian Fawcett, 1906 a 1984, hijo menor del coronel, rehusó aceptarlos. Villas Boas afirmó que Brian estuvo demasiado interesado en obtener dinero de la venta de libros sobre la desaparición de su padre. El análisis científico posterior confirmó que los huesos no eran de Fawcett. Desde 1965 los huesos, según se informa, descansaban en una caja en el apartamento de uno de los hermanos Villas Boas en Sao Paulo. En 1998 el explorador inglés Benedict Allen intentó dirigirse a los indios Kalapalo, los que, según Villas Boas, habían admitido que mataron a los 3 miembros de la expedición Fawcett. Un anciano de los Kalapalo, Bajubi, afirmó durante una entrevista con Allen filmada por la BBC que los huesos encontrados por Villas Boas aproximadamente 45 años antes no eran realmente de Fawcett. Bajubi también negó que su tribu hubiese tenido participación alguna en la desaparición de Fawcett. No existe prueba contundente alguna que apoye una u otra declaración. Documental ruso. En 2003 una película documental rusa La maldición del oro de los incas expedición de Percy Fawcett al Amazonas fue realizada como parte de la serie de TV Misterios del siglo. Entre otras cosas, la película se concentra en la expedición de Oleg Alishba, lugar supuestamente aproximado al último paradero de Fawcett, así como en las conclusiones, impresiones y presunciones de Alishba sobre el destino del coronel desaparecido. Comuna en la selva. El 21 de marzo de 2004 el periódico británico The Observer relató que el director de televisión Misha Williams, que había estudiado los documentos personales de Fawcett, creyó que Fawcett no había tenido la intención de volver a Gran Bretaña, sino que más bien había deseado fundar en la selva una comuna basada en principios teosóficos y la adoración de su hijo Jack. Misha Williams planteó su investigación con algunos detalles en el prefacio a su obra teatral Amazonía, estrenada por primera vez en abril de 2004. La ciudad perdida de Z.
En 2005 David Crane, reportero titular de la revista The New Yorker, visitó la tribu Kalapalo y descubrió que ésta había transmitido una historia oral sobre Fawcett, uno de los primeros blancos que la tribu había visto. La historia oral decía que Fawcett y su grupo se habían quedado en su pueblo y luego se habían marchado en dirección hacia el este. Los Kalapalos advirtieron a Fawcett y sus compañeros que no tomaran ese camino, pues serían muertos por los indios feroces que ocupaban aquel territorio. Sin embargo, Fawcett insistió en ir. Los Kalapalos observaron el humo de la fogata de la expedición cada tarde durante 5 días antes de que desapareciera. Los Kalapalos dijeron que estaban seguros de que los indios feroces los habían matado. El artículo también relata que una civilización monumental llamada Quikugu realmente pudo haber existido cerca de donde Fawcett buscaba, como fue descubierto recientemente por el arqueólogo Michael Hackenberger y otros. Los hallazgos de Grant están detallados en su libro The Lost City of the año 2009. En 2016, James Gray escribió y dirigió una adaptación cinematográfica del libro de Grant, con Charlie Hunnam como Fawcett. El episodio 133 del podcast de terror británico The Magnus Archives presenta un relato ficticio dado por Fawcett que describe los eventos que ocurrieron en su expedición final. Fawcett fue el tema de un episodio de la serie Buscando la Verdad. Sir Arthur Conan Doyle se basó parcialmente en Fawcett para crear al personaje del profesor Challenger, y las historias de la ciudad perdida de Z fueron la base para su novela El Mundo Perdido. Un crítico contemporáneo de la novela de Adolan Moe, Un puñado de polvo, sugirió que Poe pudo haber derivado parcialmente la trama a partir de la desaparición de Fawcett. El héroe de la novela desaparece en la selva brasileña y es mantenido cautivo allí. Fawcett ha sido propuesto como una posible inspiración para Indiana Jones, el arqueólogo aventurero ficticio. Una versión ficticia de Fawcett ayuda a Jones en la novela Indiana Jones y los 7 velos. Fawcett fue el prototipo de Percy Foster, explorador ficticio de la novela rusa La tumba de Temptown. En esta, Foster y su hijo se obsesionan con las riquezas de los indígenas y son asesinados por su excompañero Rolly Rammer, basado en Rolly Remo, para evitar el saqueo. Según un artículo en Comics en número 45, Fawcett fue la inspiración de Kandahar, un alter ego de la sombra. El director Pete Docter mencionó a Fawcett como una de las fuentes de inspiración para el personaje Charles Muntz, antagonista de la película de Pixar, Up. El libro de David Crane La ciudad perdida de Z fue elegido por la productora fílmica Plan B de Brad Pitt y el estudio Paramount Pictures para realizar una adaptación cinematográfica. La película fue estrenada en 2016, con Charlie Hunnam en el papel de Fawcett, y dirigida por James Gray.